Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Preparémonos para esta celebración, reconociendo los pecadores e invocando la misericordia del Señor, decimos: Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Celebramos este día la memoria del martirio de los santos Marcelino y Pedro, pertenecientes a la comunidad cristiana de Roma. Fueron martirizados durante las persecuciones del emperador Diocleciano a comienzos del siglo III, del siglo IV. Oremos. Señor, tú has hecho de los gloriosos mártires Marcelino y Pedro nuestra protección y defensa. Concédenos la gracia de seguir sus ejemplos y de vernos continuamente sostenidos por su intercesión. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, esperad y apresurad la venida del Señor, cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pero nosotros, confiados en la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con Él, inmaculados e irreprochables. Considerad que la paciencia de Dios es nuestra salvación.
Así pues, queridos hermanos, vosotros estáis prevenidos. Estad en guardia para que no os arrastre el error de esos hombres sin principios y pierdan pie. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria ahora y hasta el día eterno. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombro a polvo, diciendo, retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan aprisa y vuelan. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Que tus siervos vean tu acción y tus hijos tu gloria. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Aleluya, aleluya, Rey Salvador. Aleluya, aleluya, palabra y perdón. Aleluya, aleluya, Dios del amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo enviaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie, porque no te fijas en lo que la gente sea, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía, les replicó: ¿por qué intentáis cogerme? Traedme un denario, que lo vea. Se lo trajeron y les preguntó: ¿de quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron: del César. Le replicó: lo que es del César, pagádselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. Se quedaron admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Son los fariseos y los partidarios de Herodes, dos grupos de la época de Jesús que normalmente andaban distanciados. Los partidarios de Herodes era un partido político que favorecían precisamente al gobernante, a Herodes, mientras que los fariseos eran gente del pueblo, religiosos, apegados a la ley, a la tradición,
defensores de las buenas costumbres del pueblo judío. No se entiende ahora cómo se unen para atacar a Jesús. Y entonces es para ponerle una prueba, una trampa, un dilema le presentan a Jesús. ¿Es lícito o no, se debe o no pagar el impuesto al emperador romano? Porque Palestina en la época de Jesús estaba sometida al imperio romano. Y sabemos lo que eso implica de reacción, rechazo, repulsa, malestar. Estar sometido a una nación extranjera, pagando fuertes impuestos y con una presencia militar represora. Por lo tanto, quien estaba a favor del emperador estaba en contra de los intereses de la propia nación. Entonces, Jesús no tenía escapatoria. Si decía, sí, hay que pagar el impuesto, entonces se le iba a acusar de que no defendía su propia nación y que estaba a favor de los dominantes. Pero si decía, no, no se debe pagar, se le acusaría entonces de revolucionario, de ir en contra de las normas establecidas, de los decretos del emperador, y por lo tanto había motivos para acusarlo. A simple vista no hay salida. Pero Jesús, que conoce su astucia, su maldad, que es Dios, que es el Señor, entonces sabe su mala intención, conoce su corazón y por eso les dice, páseme una moneda con esas de las que se pagan el impuesto. Y les dijo, ¿de quién es esta efigie, inscripción? Le dijeron, es del emperador. Pues bien, si esa moneda es acuñada por el imperio, pertenece al imperio, devuélvensela, désenla. Lo que es del César, lo que pertenece a este mundo, los materiales de este mundo, lo de Dios es diferente. Lo de Dios no nos exige impuestos, tributos materiales. Dios lo que quiere es nuestra vida, un culto espiritual. Por lo tanto, se ha hecho célebre entonces ese dicho: a Dios lo que es de Dios, y de Dios es lo divino, lo sagrado, nuestra vida, lo que tiene en sí valor. Ese es el verdadero culto, en justicia, en verdad, en dignidad, que damos a Dios. Y al César lo que le pertenece, sus normas, su dinero, su oro, todo esto pasa, todo esto es superficial, todo esto hoy es y mañana no es. Por eso hay que distinguir entre lo que pertenece a Dios y lo que pertenece a las leyes del mundo. Y de esa manera, como cristianos, vivimos en el mundo, en la historia, sin pertenecer y sin ser del mundo. Amén. Amén. En este altar, oh Señor, traigo al que sufre dolor y al que en tu mesa pone su esperanza. Ante el altar de tu amor, traigo mi vida, Señor, que con el vino y el pan yo te ofrezco. Y será tu cuerpo y será tu sangre, y vendrá la alegría y la paz a mí. Y será tu cuerpo y será tu sangre, y vendrá nueva vida por tu amor.
Oremos para que este sacrificio que ofrecemos sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dígnate, Señor, aceptar la ofrenda de tu pueblo, que ella nos santifique y nos alcance lo que ahora imploramos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de los gloriosos mártires Marcelino y Pedro, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti y confío en ti. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor Mío mío y Dios mío, creo en ti y confío en ti. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gloria gracias. y alabanza a Alabanza ti, y gloria a Señor ti, por Jesús. siempre. Bendito Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Freddy, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala
a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos. Víctor Antonio Ureña Minier, primer día de su novenario. Marina Espinal Tejada, octavo día. Padre Ramón Duver, diácono Octavio Coronado, Orfelina Capellán de López, Auri Sosa, Rosa Almonte, Wilfredo Torres, 16 meses de su fallecimiento, Eufemio Liranzo, Pedro Rafael Infante, Hander Gutiérrez, Héctor Antonio Flores, Belarminio Espinal, Rina Jorge, Aide Josefina Méndez, Margarita Genarina Cruz, Lucía Hinoa, Elsa Rivera Viuda Hernández, Manuel Arsenio Ureña, Billy Augusto Franco. Y de todos los que han muerto ya en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, Marcelino y Pedro, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un saludo de paz. Paz contigo. Cordero de Dios, Cordero de amor, tú que quitas los pecados, ten piedad, Cordero de Dios, Cordero de amor, tú que quitas los pecados, ten piedad, Cordero de Dios, Cordero de amor, tú que quitas los pecados, danos paz, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá para siempre. Amén. Amén.
reflejo de luz, camino de amor. Solo tú conoces y abrazas mi corazón. Caricia de paz, ungüento de cielo, me levantas del polvo y alivias la angustia en mi ser. Calmador de mis tormentas, sanador de mi dolor, tu mirada de dulzura me libera. Aliviante de mi carga, forjador de mis alivios, mi regazo hecho de nubes, mi refugio fiel, mi regazo hecho de nubes, mi refugio fiel. Oremos. Guía, Señor, por medio de tu Espíritu, a los que has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y haz que confesando tu nombre, no solo de palabra y con los labios, sino con las obras y el corazón, merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Como lo hemos venido anunciando, ya a partir del día de mañana, miércoles 3 de junio, tenemos autorización de reabrir nuestros templos, lugares de culto en la República Dominicana, y estamos contentos por ello y le damos gracias a Dios. Pero también somos responsables y cada uno debe cumplir todas las medidas de precaución por responsabilidad personal y por caridad con los demás. De tal manera que la Conferencia del Episcopado Dominicano, de mutuo acuerdo con las autoridades de salud del país, han aprobado un protocolo para la reapertura de los templos y sobre todo para la celebración de la Eucaristía. En nuestra parroquia San Ramón Nonato, acogiéndonos a este programa de la segunda fase que comienza este miércoles 3 hasta el 17, el templo parroquial se abrirá todos los días durante el día para la visita al Santísimo, venir a rezar el rosario de manera personal. Lo mismo que la oficina también estará abierta todo el día para sus diligencias, consultas, informaciones que necesite. Pero hemos decidido que en esta segunda fase vamos a tener solamente la Eucaristía dominical, no durante los días de semana. Por lo tanto, tendremos la Eucaristía el sábado a las 5 de la tarde. No podrá ser más tarde por el toque de queda. Y el domingo tendremos entonces este horario a las 8, 10 de la mañana y 12 del día, 13 Eucaristías, dando la posibilidad entonces de distribuirnos durante estas 4 Eucaristías dominicales del fin de semana, porque estamos autorizados solamente a la capacidad de 30% del templo parroquial, no más. Estamos restringidos.
Por eso entonces vamos a favorecer que ustedes dispongan de unos tickets en el despacho, en la oficina parroquial. Durante la semana, a la hora que quiera, pueden venir a reclamar su ticket para la celebración en la que desean participar. Cada ticket tendrá un color diferente para cada horario de misa, 30% no más. Por lo tanto, los cupos son limitados. Les pedimos comprensión porque no podemos todavía un 100%. Hay que conservar la distancia social, como se nos exige. Y en eso debemos cumplir todas las prescripciones del protocolo, porque o si no, nos veríamos entonces en la obligación de cerrar nuestras instalaciones y es lo que no deseamos. Todos somos responsables. Muy bien. Y son estas indicaciones que quiero entonces comunicarles. Primero, cada uno traiga su propio tapabocas o mascarilla, porque se nos exige permanecer durante la celebración de esa manera y distanciados, de modo que vamos a encontrar el templo bien señalizado. Las bancas no podremos entonces sino ocupar 2, 3 personas. Si es una misma familia, podrán sentarse en la misma banca. Entonces traigan su propio tapabocas. A la entrada del templo se nos va a suministrar gel higienizante para las manos y también se tomará la temperatura a cada persona. Y luego un equipo de colaboradores va a llevarlos a cada uno a su asiento respectivo donde haya puesto. Les pedimos comprensión, colaboración, respeto también con las personas que nos ayudan. Estas medidas quizás pueden ser un poco incómodas, pero es por nuestro bien y por la organización en nuestro templo. Las personas mayores, adultos mayores, que están enfermos, que no están en condiciones, por caridad, les pedimos no venir todavía al templo. Cuídense ustedes y también entonces, por caridad con los demás, los obispos han dado la dispensa de no participar todavía en la Eucaristía Dominical. Pueden seguirla por la televisión o las redes sociales. Por eso, nuestra parroquia seguirá enviando cada día la Eucaristía por el canal de YouTube para las personas que no pueden venir o que todavía no desean venir, que quieren seguir cuidándose. Muy bien, se les indicará también por filas y por bancos el momento de ir a la comunión, que se recibe en la mano y de forma distanciada. Llegar con suficiente tiempo al templo para poder entonces empezar la Eucaristía a tiempo y pasar por todas estas medidas de prevención. Muy bien, es como lo importante que tenemos por ahora. Como les decía, cualquier información adicional pueden venir a la oficina parroquial o llaman a la secretaria Dorca y les suministramos todas las informaciones que necesiten. Colaboremos, seamos responsables, démosle gracias a Dios por esta posibilidad que nos da de reencontrarnos, de volver a la celebración dominical, volver otra vez al templo, visitar el Santísimo, pero sigamos las medidas que nuestras autoridades nos recomiendan. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos. Amén. Amén. Continuamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Gracias Igual. por usted también. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor.